Bueno, pues 1:16 y nos vamos rápidamente con nuestro osteópata y pedagogo Marco Antonio Cordero, que hoy vamos con un pelín de retraso y vamos a hablar de un tema, como siempre, como todos los que nos trae Marco, muy interesante, es la claridad mental a la hora de tomar unas mejores decisiones, y vamos a saludarlo. Muy buenas, Marco. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? Hoy venimos los dos muy deportivos, Sí, la verdad es que sí, es que como hace tanto frío, ¿verdad? eh, una sudaderita que esté uno cómodo, que he tenido en el último momento una sesión súper larga y digo, uff, hoy comodito, vamos a dejarnos Cómodo, cómodo. de tantos protocolos. Claro que sí, Marco. Bueno, pues vamos a hablar de la claridad mental. Vamos a comenzar precisamente con eso, aclarando qué es la claridad mental, Marco. Pues sí, hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De cuanta mayor calidad mental tenemos, pues más capacidad para solucionar nuestras cositas. Entonces, si hay algo que envidiamos de muchas personas que han logrado pues ese éxito, pues es su capacidad para tomar decisiones, ¿eh? En esta vida, quien toma buenas decisiones consigue, o por regla general, obtiene buenos resultados. Entonces, más allá de la competencia y el talento, ¿sabes? Está pues esa habilidad para tomar decisiones, ¿no? Esa capacidad, esos dotes de dirección, ¿no? Algo así, pues exige ser pues resolutivo. Entonces, si tomamos o si escogemos una buena estrategia, ¿eh? En un instante determinado, cuando tenemos un momento de incertidumbre, ¿eh? Vamos a obtener pues probablemente un buen resultado. ¿Y a quién no le va a agradar, pues, o a quién no le agradaría tener esa capacidad? Pues vamos a trabajar y vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Nos puede sorprender, ¿eh? Pero una de las herramientas para triunfar en cualquier ámbito de nuestra vida es tener claridad mental. Hablamos de esa competencia con la que, oye, uno es capaz de apagar ese ruido interno y externo, ¿vale? Que normalmente tenemos encima, y eso nos va a permitir, pues, procesar mejor, pues, la realidad y tomar decisiones con mayor acierto. Eh, el poder situar el foco en lo importante con lucidez, con armonía, con sosiego, con autoconfianza, nos va a llevar a crecer, a evolucionar, a superarnos y a vivir muchísimo más tranquilos. Ujú. ¿Qué pasa? Pues que, Rocío, ¿quién nos entrena a nosotros con esto? ¿Eh? ¿Quién nos enseña? ¿Dónde nos enseña? ¿En qué asignatura del colegio, de la escuela, o del instituto o de la facultad nos enseñan a clarificar nuestra mente? Pues la verdad que ni siquiera en la mayoría de manuales de autoayuda está eso impreso. Vienen ahí esas informaciones, esas directrices, esas pautas. Esto se trata de una estrategia emocional que tiene un grandísimo valor y que revierte y al final pues nos repercute tanto en nuestros ámbitos laboral, relacional, personal, interno, a todos los niveles. ¿Para qué? Para llegar a tener una mejor salud mental. Claro. Entonces, si somos capaces de generar nuestros pensamientos, de quitarnos esa bruma o esa niebla o neblina mental que normalmente tenemos la mayoría de las personas, pues al final vamos a obtener un equilibrio y una armonía que nos va a ayudar a recuperar el control de nuestra vida, Rocío. Bien, pues ya conociendo un poquito más en qué consiste esa claridad mental, yo quiero que un día más nos des algunas estrategias o algunos tips de cómo adquirirla o de cómo poder llegar a esa clarificación mental. Pues claro que sí, vamos a ir a ello. Primero, tenemos que tener en cuenta que muchos de nosotros pues, nos cuesta alcanzar esa claridad mental. ¿Por qué? Porque nuestro estado psicológico pues, puede ser que esté un poquito alterado, un poquito... yo utilizo mucho la palabra perturbación. No Sí, la tomemos a mal, pero a mí es que me gusta mucho, perturbación. Entonces, puede ser que estemos un poquito perturbados. Nuestra mente inconsciente, nuestro terrorista, que lo tenemos aquí atrás, ¿eh? Ese que nos envía constantemente información, ese que constantemente nos está machacando, ¿vale? Ese prefiere estar constantemente siempre alerta. Ese tiene una obsesión por estar masticando preocupaciones.
por imaginar procesos, por enfocar y proyectar futuribles situaciones en el futuro que, por regla general, son catastróficas o muy catastróficas y que casi nunca ocurre nada de eso. ¿Eh? Él lo que intenta es protegernos de aquello que pueda pasar y entonces, pues, mientras lo hace, pues nosotros estamos sumidos en un estado de inquietud, de ansiedad, de desasosiego interno, de intranquilidad, de insatisfacción, de manera constante. Entonces, pues el coste y lo que pagamos por no poder pensar con claridad, pues es increíblemente grande, es inmenso y ya eso pues lo conocemos, ¿no? Entonces, si la mente se llena de perturbaciones, de ideas irracionales, de suspicacia, de estrés, de emociones que se tornan o de valencia negativa, la ansiedad la elevamos hasta unas cotas que son tremendas y que son incluso a veces desmedidas, ¿no? ¿Quién no conoce a gente o a personas que vive en una ansiedad constante? Pues cuando decimos, cuando nos metemos en ese proceso de decir cosas sin pensar y de manera atropellada, pues aumentamos al mismo tiempo la sensación de falta de control de nuestra vida. Y entonces, pues, se empiezan a producir, pues, esos malestares, esos trastornos, esas perturbaciones que al final nos repercuten emocional, psicológicamente y se extrapolan al resto de nuestra vida. Nuestra responsabilidad es educarnos emocionalmente, activar otros enfoques mucho más saludables que disipen esa niebla que muchas veces tenemos en exceso. Y de este modo, pues, poco a poco vamos a ir encontrando pues nuestra claridad mental que nos va a ayudar a gestionar nuestra vida y a que seamos más felices, vivamos más tranquilos y todo fluya de manera increíble. Ahora vamos a por esa estrategia. Primera, que esta, Rocío, sí. Mi hijo mayor es de 17 para 18, ese ya se ha enterado un poquito de cómo funciona esto. Bien. Y siempre me voy a poner una medallita, ¿vale? Me voy a poner una medallita y me voy a echar un poquito de flores. Que mi hijo mayor siempre me dice, papá, porque me dice papá. Y papá, yo le digo a mis amigos y amistades que mi padre simplifica siempre la vida. Digo, así dice, sí, es que tú reduces las cosas y al final siempre buscas una alternativa, buscas una solución, tú lo haces todo sencillo, lo simplificas. Digo, bueno, pues esa es la idea. Entonces, primera estrategia, simplificar. Bien. Una vida sencilla nos permite ver lo prioritario. Entonces, como dice nuestro amigo Lito, voy a hacer un poquito de... el 1 va antes que el 2. Entonces, ¿qué sembramos? ¿Qué estamos sembrando? El 1 va antes que el 2. Entonces, vamos a lo prioritario. Menos no solo es más, sino que también es salud mental y emocional. Nos hemos habituado a vivir de una manera cargada de artificio, cargada de numerosas responsabilidades, de numerosos, una palabra nueva que he encontrado que es estresores. Nuevos estresores, ¿sabes? De numerosos estresores. Entonces llenamos nuestros horarios, llenamos nuestras vidas de un montón de actividades y un montón de relaciones que muchas veces no nos satisfacen. Y estamos ahí manteniéndolo constantemente, Rocío. Pues ahí hay que priorizar y simplificar. Hay quien tiene éxito en su vida porque lo que hace es priorizar y simplificar las redes sociales, las amistades, quedar, responsabilidades, actividades. Oye, vamos a pararnos, vamos a observar eso, vamos a planificarnos y vamos a simplificar nuestros gastos de energía. Vamos a simplificarlo, que es fundamental. Otra pauta, otra estrategia, Rocío, regular nuestras emociones. ¿Para qué? Para pensar mejor. Todo esto que voy a hablar, que voy a deciros, sí, esto es casi siempre lo mismo, pero en diferentes ámbitos y para diferentes circunstancias, pero en el fondo todo lo que se mueve desde las mismas pautas y hay que priorizar eso. Entonces, las emociones difíciles, como la ansiedad, la tristeza, la frustración, la rabia, esas son
cuando las tenemos activas, que no nos damos ni siquiera cuenta porque las tenemos normalizadas, son las que nos perturban, las que nos generan esa bruma, esa niebla mental que no nos permite pensar con claridad. Entonces, nuestra capacidad de decisión ahí se merma, y estamos pues dominados por esos sentimientos y esas emociones disruptivas. Claro. Entonces, nos lleva a un estado de malestar, de desasosiego y de incomodidad. Tenemos que aprender a regularla. Tenemos que hacer el trabajo ¿para qué? Para poder gestionarnos interiormente, y eso nos va a ayudar a tener calma interna, a estar sosegados, a mantenernos tranquilos, a pensar con más claridad, a eliminar esos satélites que nos están perturbando, esos destellos de información que nos pueden captar o atrapar la atención y no nos permiten ver aquello a lo que realmente o con lo que realmente nos tenemos que centrar. La atención plena, la calma del aquí y ahora, eso es fundamental. Hay que hacer mindfulness, hay que entrenarse en la meditación, hay que entrenarse en la relajación, hay que entrenarse en la introspección diaria, hay que entrenarse en todas esas herramientas que nos van a proporcionar esa tranquilidad para poder tomar decisiones. Eso es fundamental. Eso es un trabajo de autoconciencia. Hay que automatizarlo, al igual que automatizamos conducir el coche, al igual que automatizamos o que tenemos automatizados los pensamientos que nos envía aquí el terrorista, etcétera, etcétera. Luego, tenemos que, Rocío, clarificar nuestras prioridades, nuestros valores y nuestros propósitos, que por regla general pocos de nosotros tenemos propósitos en nuestra vida, propósitos claros, propósitos que nos generen satisfacción, propósitos que nos generen bienestar, propósitos que nos ayuden a crecer, a evolucionar, a superarnos. Las personas que somos nos edificamos mediante una serie de raíces de nuestros valores, de nuestros propósitos, de nuestras prioridades. No basta solamente con clarificar estas realidades, hay que tenerlas presentes cada día. ¿Para qué? Para mantener así nuestra dirección clara, para tener así nuestro propósito claro, para tener así nuestra realidad o lo que queremos construir claro. Entonces, algunas preguntitas nos serían útiles. ¿Para qué? Para poder tenerlo en cuenta y para poder clarificarnos ahí. Por ejemplo, ¿qué valores son los que nos definen en este momento y que no deberíamos de dejar que otros vulneraran? O sea, ¿cuáles son nuestros tesoros? ¿Cuáles son nuestros juguetes que defendemos? Y que ocurra lo que ocurra, nos digan lo que nos digan, ahí son nuestros y nosotros somos los que vamos a llevarlos a utilizar, los que vamos a trabajar con ellos constantemente. Otra preguntita, ¿qué metas, qué objetivos, qué es lo que nos hemos propuesto a corto y a largo plazo? Entonces, ¿qué prioridades o qué es prioritario en nuestra vida? La familia, el trabajo, nuestra salud. Hay algo que nos esté enturbiando, hay algo que nos esté perturbando, pararnos, enfocarlo, tomar un poquito de distancia, convertirnos en observadores, valorar esa parte, eso es fundamental. Y todo eso viene acorde con un trabajito de pensamiento crítico. Otra estrategia, pensar críticamente. ¿Desde dónde procesamos nosotros nuestra realidad? ¿Desde un fluye y pasa y ya está? ¿O mantenemos una mirada crítica, una mirada de observador a ver qué es lo que está ocurriendo, cómo nos estamos sintiendo con aquello que ocurre y qué posibilidades tenemos para tomar decisiones con respecto a lo que nosotros podemos hacer? ¿Damos por sentadas las cosas que ocurren y ya está? ¿O nos las cuestionamos y intentamos buscar otras informaciones, otras alternativas, otras herramientas? Pues eso es fundamental. Tenemos que tener un pensamiento crítico, que eso no implica criticar, sino implica cuestionar aquello que ocurre, aquello que estamos pensando, y cuestionarnos a nosotros y atendernos en cómo nos estamos sintiendo con todo lo que nos está ocurriendo. Eso es un trabajo de autoconciencia. Eso requiere activarnos activarnos y a cuestionarnos nosotros mismos constantemente. En definitiva, que a todas estas estrategias, Sí.
que son sencillitas, entre comillas, hay que practicarla todos los días. También tenemos que añadir un buen descanso, una alimentación saludable, equilibrada y sana, actividad física o deporte, y un ratito de eso, de introspección y de meditación o relajación diaria. Nos va a venir de maravilla. Claro que sí. Esa, Claro que sí, Rocío. Esta claridad mental es como ese río que fluye en armonía, ¿eh? Cuando pasamos un riachuelo o un canalillo y movemos el suelo, empiezan a despegarse del suelo un montón de grumillos y el agua se pone turbia, pero cuando eso se asienta, se relaja, al final podemos ver las piedras del fondo. O igual pasa con nuestra mente. Cuando somos capaces de sosegarla, nuestra claridad mental se expande de manera increíble. Bueno, Marco, pues lo pondremos en práctica, claro que sí. Vamos a conseguir esa claridad mental con los consejos que tú nos das. Muchas gracias por estar con nosotros. Te vemos la semanita que viene. Muchas gracias a vosotros, Rocío. Buen Venga, fin que de. paséis muy buen fin de semana. Un Un beso. abrazo.